Y durante un evento de cierre de año, el presidente de la República, Gustavo Petro, dijo que ningún gobierno de derecha va a venir después de él a borrar todo lo que él ha hecho. Y terminó con una frase que recuerda a un político liberal de hace muchos años. Dijo, mamola. Es irreversible, no que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. Mamola. Mamola. El pueblo no se rinde, carajo. Aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país. Dice que llegaron para iniciar una era, pero fue más allá el presidente de la República. Dijo también que los funcionarios que hay en el gobierno, que son uribistas, es decir, que no son petristas, que no comulgan con su ideología política, son los causantes de que nada se esté ejecutando, Paula. Pues se refirió palabras más, palabras menos a una burocracia heredada y señaló de esto al gobierno, o mejor a los uribistas, más que el presidente Uribe, a los uribistas. Estaba hablando de educación y dijo que le ha tocado hacer un esfuerzo enorme para que esos funcionarios muevan los papeles para hacer que la educación sea gratuita. Escúchenlo ustedes. Mire el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año, quien lo que creyera. Algún día escribiré de eso, tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias que durante todo este siglo han puesto los uribistas, muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante a ver si el elefante avanza, así moviendo el Estado simplemente para que se vuelva realidad algo que en la mayoría de las sociedades se presenta, y es que en la universidad pública un joven puede estudiar sin tener que pagar una matrícula. Pues así arrancó el presidente de la República este cierre de su jornada de año, porque prácticamente entre hoy y mañana se acaba pues prácticamente los eventos. Es la segunda vez que un funcionario de gobierno cercano al presidente dice que hay que sacar a todos los del gobierno anterior. Sí. Pero será, bueno, como culpando a terceros, entonces es que cuando dice culpando a los uribistas, es decir, a los funcionarios que están dentro del gobierno que vienen de la administración anterior. Y déjeme decirle, muchos funcionarios que están en la administración anterior ni siquiera son de Duque, ni siquiera son de Santos, ni siquiera son de Uribe, son funcionarios públicos. Claro. No son los funcionarios del presidente, son los funcionarios del Estado. Sí, culpando como un poco a terceros entonces de esas gestiones que quizá no ha podido sacar adelante ya en el balance de cierre de año. Y bueno, también algunos podrán interpretar que entonces qué está pasando con la capacidad de liderazgo, ¿no? Porque el presidente dice el esfuerzo enorme que me ha tocado hacer. O sea, que no le hacen caso. Pues si son sus funcionarios deberían hacerle caso, ¿no? Piensa uno. Dicen los que saben que en ese cónclave que hizo el presidente con sus ministros, de donde vienen estas reflexiones, porque hicieron un balance comparando las ejecutorias del gobierno con lo que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, es donde estalló esta clase de comentarios inicialmente. Y dicen que ahí el reclamo en el campo de la educación, porque hubo reclamos en el campo de la educación, en el campo del transporte, frente a Planeación Nacional, que en el campo de la educación tiene que ver su inconformidad con que él había previsto que en el primer año de gobierno se hicieran más de 50 instituciones de educación superior y que no se han hecho. Entonces, pues él dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y también quienes han atestiguado o quienes atestiguaron en su momento esas discusiones señalan a que fue bastante duro con la ministra de Educación actual, con la ministra Aurora Vergara. Esto da lugar a dos reflexiones. La primera de ellas, pues los funcionarios de este gobierno en una proporción que no es despreciable, los elige este gobierno, es decir, pues esta ministra de Educación, que no sé si sus compromisos con el presidente Petro eran hacer más de 50 instituciones de educación superior o no, pues es de este gobierno, ¿o qué? ¿O de dónde venía? ¿O cómo es la cosa? Ella tiene una ejecutoria que mostrar y es el proyecto de ley estatutaria de educación superior que ha iniciado su tránsito en el Congreso. Pero es bastante paradójico que el presidente se queje de esta situación, teniendo en cuenta que hemos llegado a 16 meses de gobierno con una cantidad no despreciable de funcionarios o provisionales o sencillamente no nombrados, vacantes, y no en cargos de profesional 14, 12, 16, sino en cargos muy importantes de la administración pública. Creo que el presidente, ante la imposibilidad de deslindar la falta de ejecutorias
frente al gobierno anterior. Está empezando a hacer dentro de su propio gobierno como una especie de los buenos y los malos, cosa que a nadie ayuda, por supuesto, pero bueno, cada cual verá cómo gobierna. Y un último punto sobre la nueva era y que no va a volver otro gobierno que vaya a cambiar lo que él está haciendo. Creo que se está refiriendo indirectamente al revolcón brutal que se está dando en Argentina, que vamos a ver si tiene éxito o no, si le alcanza la gobernabilidad a Javier Milei para sacar adelante 300 medidas que anunció el día de ayer, 300, de las cuales solo anunció 30, pero el decreto contiene 300 medidas, liberalizando mercados y haciendo ajuste fiscal. Creo que cuando el presidente Petro reacciona de esa manera se refiere a eso, y en realidad pues dependerá de quién gane las próximas elecciones, si las gana un gobierno de centro izquierda, de centro derecha, de derecha, nadie lo sabe, porque en realidad una nueva era en un país democrático pues pasa por elecciones democráticas. Hablamos del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Hoy explicó en algunas emisoras por qué quiere hacer parte de esa comisión que va a hacer una reforma a la justicia, convocada por el mismo gobierno. Explicó sus razones, pero para muchos les quedó la sensación, Paula, de que es el lanzamiento de su campaña presidencial. Bueno, pues ya vamos a discutir un poco más a fondo eso. Ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo y van a sacar sus propias conclusiones. Se le pregunta de frente y él dice que no. Pero bueno, es un hombre que está muy metido en la política. Entre otras cosas, cuenta cuáles serían los aportes que él va a empezar a hacer a esta Comisión de la Reforma a la Justicia, conformada, como les contábamos ayer, por 34 expertos, pero suelta una bomba en medio de todo esto. Dice que él está de acuerdo con que se elimine la Procuraduría. Germán Vargas Lleras, uno de los líderes más visibles de la oposición, aceptó ser parte de una comisión de 34 expertos que redactará la reforma a la justicia de Gustavo Petro. La presencia del curtido político sorprendió a muchos, pues es uno de los principales críticos del gobierno. Lo que no me podía era resistir a ir a la comisión donde se van a tratar estos temas a exponer mis criterios. De la agenda que me envió el ministro, de temas a tocar, hay muchos otros sumamente controversiales. Incluso el ex vicepresidente anunció que llevará a la mesa una radical propuesta sobre la Procuraduría. Yo creo que la Procuraduría no hay que reformarla, hay que acabarla del todo. Si ya aceptamos la providencia de la Corte Interamericana de Derechos, si la Procuraduría no va a estar investida de funciones para disciplinar a los aforados, ni a los elegidos popularmente, ni a los congresistas, esa entidad ha perdido su razón de ser. Pese a este nuevo diálogo con el gobierno Petro, el líder de Cambio Radical aseguró que se mantiene en sus posiciones críticas, especialmente contra las reformas sociales. Y lo seguiré siendo. Yo no comparto iniciativas que ha llevado al gobierno, como la reforma a la salud, que creo nefasta, como la reforma pensional, que por fortuna no avanzó en esta legislatura. No comparto en absoluto el enfoque de la reforma laboral. Con su presencia en esta comisión, Vargas Lleras vuelve a tener los reflectores cerca y se encienden los rumores sobre una eventual candidatura suya a la presidencia de 2026. El político bogotano ha dicho que aún es muy temprano para prender motores, pero no oculta sus preocupaciones sobre el rumbo que está tomando el país. Pese a que falta más de 2 años y medio para que acabe el mandato de Petro, empiezan a sonar sus posibles reemplazos. Incluso muchos de ellos ya estarían preparándose para los ajites de la campaña. Vuelvo entonces con el comentario anterior, con lo que dijo el presidente Petro. No voy a permitir que un gobierno de ultraderecha venga y borre todo lo que yo he hecho, lo que ha hecho el presidente. ¿No será también esto? Porque ya empezó a sonar Germán Vargas Lleras. Usted lee la columna que sacó en El Tiempo el domingo pasado. El domingo anterior, son columnas muy fuertes de una persona que quiere ser candidato presidencial. Pues y sobre todo cuando usted propone que hay que acabar la Procuraduría, eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí, pero usted sabe que el presidente va por la misma línea. Entonces, digamos que ahí en el tema de la Procuraduría sí hay un punto de encuentro entre el gobierno que no nacional quiere decir que sean amigos ni cercanos. y Germán Vargas Lleras. No, pero justamente como él es tan crítico, y usted ya lo señalaba en sus columnas de los domingos que son bastante leídas, entonces uno vuelve a mi tesis, que era la que yo les ponía sobre la mesa ayer, y ustedes no me la compraron mucho. ¿Acuerdo nacional o no? No necesariamente que él esté ya lanzando su candidatura a la presidencia. No sé, podría ser, él dice que no, pero también pues aquí esto tiene muchos tintes de acuerdo nacional, porque llama al presidente a una persona que lo critica fuertemente cada 8 días y cada que puede. Sí, pero él está allá porque conoce el tema de la justicia.
Tal vez como para evitar que pasen o que tomen una decisión que la afecte demasiado. Fíjese lo que pasó con la salud. Eso es lo que a mí me parece. No, genuinamente dice que le interesa el tema de la Pero a mí reforma sí de la me queda el nombre Germán Vargas Lleras como candidato a la presidencia de la República. Sí, con todo el respeto y el aprecio que le tengo a Paula. ¿Usted sigue pensando que no me acuerdo nacional? Yo ¿No no me la le compra? compro la hipótesis del acuerdo nacional. Yo creo que lo que hizo Germán Vargas Lleras esta mañana en sus entrevistas radiales fue confirmar la otra hipótesis que había en la discusión del día de ayer, que fue la que yo planteé, y es esencialmente que él se mete en la comisión, el doctor Germán Vargas Lleras, para plantear sus puntos de vista en un ámbito en el que sabe que esa discusión va a tener alcances nacionales. Y decir posteriormente, yo sí estoy preocupado por el país, las cosas que no me acepten en esta discusión las voy a hacer públicas, no estoy cohonestando lo que el gobierno quiera hacer y las cosas que yo formulé las tomaron o no las tomaron. Creo que el talante de las entrevistas de esta mañana, que ustedes lo han oído en nuestros pequeños clips, es claramente el de una persona que quiere seguir expandiendo su influencia en el debate nacional, que quiere estar ahí parado, hagan de cuenta una carrera de bicicletas, que hay una persona que siempre está ahí como a la saga del que va adelante del lote, si se va mucho más adelante lo empiezan a cascar todos y se lo empiezan a tratar de licuar todos, pero si va ahí detrásito haciéndose ver, siempre vigilando, creo que esa es la posición que tiene en este momento Germán Vargas Lleras. No quiero ser candidato presidencial y hace todo para ser candidato presidencial, por lo tanto pues va ahí a la saga en el lote. Una observación sobre el tema de la Procuraduría. Tiene razón Paula cuando dice que está de acuerdo con el presidente Petro en ese punto, pero no solamente eso, está de acuerdo porque los argumentos que ha esgrimido desde hace 10 años el presidente Gustavo Petro, desde hace un poquito más de 10 años, son los que él argumenta. Él dice, si la Procuraduría no va a poder sancionar de manera verdaderamente drástica a las personas elegidas popularmente, y menciona a los congresistas, menciona a los alcaldes, etcétera, etcétera, ¿para qué la Procuraduría? Esa noción de que no las puede sancionar la Procuraduría, esas personas elegidas popularmente, viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de una demanda que puso el presidente Petro cuando era alcalde y en ese momento fue sancionado por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Esa carrera que ha hecho, ese argumento hasta llegar a Washington y volver a Colombia, es la carrera que le lleva a Germán Vargas Lleras a decir que en este momento ¿para qué Procuraduría? Y un último punto, muy bien y muy valioso del ministro de Justicia Néstor Osuna abrir este debate tan amplio. Creo yo que en este momento debe estar recibiendo una llamada, no sé si sean llamadas porque él se comunica por Twitter, del presidente Petro diciéndole, usted cómo le va a dar semejante pantalla a Germán Vargas Lleras, mi adversario político, que hoy lo tienen todos los medios en sus micrófonos. Pero bueno, así es la política. No, yo no creo. Yo no creo. Pero ¿Que no, lo estén regañando? pero entonces el ministro Claro no que le eso consultó jalaron al muchas orejas. presidente. Pues que el ministro de Justicia es el ministro de Justicia. Digamos, Por eso el no le ministro de consultó al Justicia presidente, oiga, no es la una persona que comisión usted quiero pueda que se coger haga allá a caso. regañar. ¿A qué hora La si el fue anunciando, presidente dice usted. habla con sus ministros una vez cada 2 meses en los conclaves? No, pero y ahí es donde les dice uribistas y les dice que son sí. no sé qué y si sé cuánto. El resto es de a poquitos y por redes sociales. Pero estoy con usted muy bien por el ministro de Justicia. Bueno. Eso Sí. es un diálogo nacional. Eso Así era es como se importante. hacen las cosas. Ayer vimos en el aeropuerto El Dorado Sí, señor. una sala llena de africanos que están llegando por montones a Colombia, ahí esperando días, semanas para tratar de o salir o devolverse o hacer algo. Niños perdidos 10 días. Bueno, resulta que hoy el vicecanciller Francisco Coy dijo que Colombia no era una ruta, que la situación es una simple congestión navideña, ¿no? Que es por la alta Hágame el temporada favor. navideña que entonces estamos viendo esta congestión en el aeropuerto del Dorado. O sea, de los africanos migrantes vienen a pasar africanos. Navidad acá. Él dice que eso no tiene nada que ver ni con la exención de visas, ni con que se haya quitado la visa de tránsito, sino que es un tema coyuntural por la temporada navideña, que usted sabe pues que los aeropuertos se llenan más. Pero adicionalmente a esto, pues dijo que es que desde octubre ellos empezaron a ver que aumentó ese flujo de llegada de viajeros procedentes de África, que la cosa se complicó un poquito más en noviembre, porque fue en noviembre cuando El Salvador les puso un impuesto a esas personas procedentes de África que vale más de $1.000. Entonces, quienes no los pueden pagar, pues se quedan en el aeropuerto El Dorado. El viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, se refirió a la situación que viven los viajeros que llegan al aeropuerto El Dorado desde África y se quedan en la zona de inadmitidos. El vicecanciller aseguró que no es una crisis migratoria lo que se está viviendo, sino que se trataría de un fenómeno que se da debido a la temporada y a la congestión en los viajes.
Lo primero es que lo que se está viendo no necesariamente es una crisis migratoria ni nada por el estilo, es un tema de congestión asociado mucho con la temporada de fin de año y con estas larguísimas periodos de conexión entre la llegada y el siguiente vuelo. El alto funcionario también confirmó que hay irregularidades, pues se está incumpliendo la norma que pactó el tránsito sin visa por 24 horas y por esta razón se hará la respectiva revisión del proceso. Ahí se están presentando infracciones a la norma porque lo que encontramos ayer es que muchas de estas personas que llegan tienen conexiones que están entre las 24 o incluso 48 horas, lo que significa que de hecho algunos de ellos están quedándose en esta zona de tránsito más allá de lo que la lupa permite. Además, el vicecanciller reiteró que en el viaje a África la vicepresidenta Francia Márquez firmó unos acuerdos, pero no tienen nada que ver con la situación migratoria. Yo acompañé a la vicepresidenta del viaje a África, no recuerdo que ella haya firmado nada. Lo que se firmó lo firmé yo, de hecho. Y en el tema migratorio se habló con uno de los países, se habló con Kenia, con la intención de avanzar en flexibilización del régimen de visas bilateralmente. Vamos a empezar con ellos exención de visas para pasaportes oficiales y diplomáticos y estamos pensando con Kenia en alternativas para las visas. Finalmente, Francisco Coy aseguró que las autoridades han establecido que detrás de esta situación migratoria hay mafias y también coyotes que se aprovechan de la situación. Pues a mí sí no me cabe en la cabeza que entonces las personas que vienen de Kenia, Tanzania, de todos estos, vienen a pasar Navidad entonces en Colombia. Y que sea por la temporada navideña. Es una crisis. Esperaría uno una respuesta un poco más puedo estar equivocado. ¿Usted qué opina? Yo creo que es una crisis. Y la culpa ahora no le van a echar la culpa a Bukele. Entonces que Bukele, como Bukele le está pidiendo $1.000, entonces que la culpa es de él. No, yo creo que nosotros no podemos echar culpas para otro lado, eso no lo han dicho, pero para allá van, creo yo. Pero lo más grave es lo que hemos comentado aquí durante todos estos días, es que no se estaban dando cuenta, más allá de si alto flujo o no alto flujo, que la gente Paula, se está quedando aquí con la visa de tránsito, deambulando por el aeropuerto. La visa de tránsito tiene unas normas. Venga, le digo una cosa, muchas personas, muchísimas personas, desde hace muchos meses me decían, ojo que están llegando esos vuelos de Turkish Airlines llenos de africanos a Colombia. Claro, lo que queda al descubierto aquí es que no hay controles. No hay controles. Aquí hay una cosa muy compleja y muy curiosa. El doctor Francisco Coy, el vicecanciller, es un funcionario de la carrera diplomática, y es un funcionario que en su carrera profesional ha mostrado una gran idoneidad. Es decir, acuérdense ustedes que aterriza un canciller que es displicente, que es soberbio, como es Álvaro Leiva, que no se comunica bien con su equipo, como suele ser el caso en este gobierno. Esa dificultad lo lleva a que se vaya una funcionaria estrella de la Cancillería, la otra vicecanciller Laura Gil, que en su nombramiento fue reconocida por todo el mundo como un nombramiento estupendo, pues no se lo aguantó, no se comunicaba con Leiva y se fue finalmente al servicio diplomático. Pues el doctor Francisco Coy es un funcionario de carrera idóneo, con trayectoria y conocimiento. Dicho sea de paso, yo lo he visto una vez en mi vida, por si acaso ustedes creen que estoy aquí defendiendo a algún amigo, pero debe ser muy difícil a estas alturas ser el vicecanciller de un canciller tan soberbio, tan confrontacional, tan displicente con la opinión pública como es el canciller Leiva. Pero creo que en este caso el argumento del doctor Coy, no sé si por influencia del canciller Leiva o motu propio, es traído de los cabellos. Es decir, cuando nosotros vemos las imágenes que hemos visto, cuando sabemos que en las salas de espera del muelle internacional hay 40, 50, 60 africanos instalados en las sillas, durmiendo transversal, al cruce, al sesgo, etcétera, etcétera, haciendo sus necesidades de cualquier manera, todo lo que hemos ilustrado en los últimos 3 días, uno no puede decir que aquí no hay una crisis. Uno no puede decir que aquí hay congestión. Congestión es cuando hay mucha gente y eso se resuelve cuando pase la temporada. Esto que estamos viendo aquí es de temporada. Esto que estamos viendo aquí es de visitantes que vienen, no sé, a Capurganá o algo parecido. Esto que estamos viendo aquí es de un
punto en el que Colombia puede ser que no tengamos la responsabilidad, puede ser que la tarifa que puso El Salvador les acabe los recursos a estos migrantes. Acuérdense ustedes que para llegar a Turquía ya les han cobrado $10.000 más el pasaje, más lo que es la estadía en Colombia, y después les falta para llegar a Estados Unidos de manera miserable, absolutamente miserable. Es posible que esos $1.000 se hagan la gran diferencia, pero todo eso configura una crisis y hay que enfrentarlo como una crisis y hay que resolverlo como una crisis. Creo que a nadie le ayudamos diciendo que no, que eso es congestión navideña y que eso se va a resolver. Y creo que tampoco a nadie le ayudamos haciendo anuncios desde ya que vamos a ver que otras visas se van levantando y se van flexibilizando con África. Este es un momento, el año en el que van a pasar 500.000 personas por el tapón del Darién ilegalmente, 500.000 de personas. Y de manera paralela, lo que sucede en El Dorado es el momento de revisar muy bien las medidas migratorias, no de flexibilizarlas alegremente.